Diagrama de Pareto. El tema C, diagrama de Pareto, es otra herramienta muy importante. Su objetivo es priorizar. ¿Qué implica priorizar? Muchas veces nosotros vamos a tener diferentes eventos. Esos eventos van a tener una relativa importancia. Entonces, ¿esto qué implica? Por ejemplo, yo voy a tener un efecto. Ese efecto puede estar asociado a diferentes causas. N causas, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que priorizar cuál de ellas atacar, cuál para nosotros es más importante, cuál es más relevante. Entonces yo tengo que tener una herramienta para priorizar. ¿Esto qué implica? Que este efecto puede estar asociado a diferentes causas y alguna de ellas pues va a ser más importante respecto a ella. ¿Respecto a qué? Respecto a una variable de priorización. Entonces, el diagrama de Pareto lo que trata de verificar es que si tenemos diferentes eventos, tenemos que priorizar respecto a qué? Respecto a una variable de priorización, que en este caso sería la probabilidad de ocurrencia, y esa probabilidad de ocurrencia, para efectos prácticos, sería la frecuencia. Cuanto más frecuente es una de estas causas, tiene mayor probabilidad de ser seleccionada como principal, como importante. Entonces el principio de Pareto nos dice que nosotros vamos a tener diferentes eventos, ¿sí? Diferentes efectos, pero esos efectos están asociados a diferentes causas. Entonces, ¿cuál vamos a trabajar? Vamos a trabajar con las que nos representan el 80% de la frecuencia. Y el 20% para nosotros va a ser trivial. ¿Esto qué quiere decir? Acá voy a tener la ocurrencia, frecuencia de ocurrencia. Entonces nosotros vamos a priorizar aquellas que en frecuencia de ocurrencia acumulada representen el 80%. Por lo tanto, el 20% restante lo vamos a desechar. Entonces, a estos que son más frecuentes se van a llamar las causas vitales. Causas vitales. ¿No? Y a las 20% restante, causas triviales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el objetivo del análisis de Pareto es comparar y clasificar y priorizar en categorías. Entonces vamos a clasificar en dos categorías, las pocas vitales, pues que son estas, y las muchas triviales, que van a ser estas. ¿Sí? Que en realidad van a ser las poco importantes de acuerdo a la priorización. Entonces el análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. Según su contribución. Esa contribución en este caso puede ser la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a tener que utilizar? Entonces, al tener que utilizar cada una de esas causas, vamos a ordenarla por grado de ocurrencia, probabilidad o frecuencia. Entonces, lo ordenamos de mayor a menor respecto al grado de ocurrencia. Entonces, empezamos a ver. La primera tiene 120 de ocurrencia, 96, 65 y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, podemos ver que en el acumulado nosotros vamos a tener alrededor del 80%, cercano al 80%, a los tres primeros. Entonces, estos tres primeros están cercanos al 80%, ¿no? Con los cuatro primeros nosotros sobrepasamos el 80%. Entonces, posiblemente estas de acá, estas que tenemos acá, vamos a tener que priorizar. Por lo tanto, en nuestra torta del 80-20, significa que el 80% es lo que vamos a hacer para nosotros más importante, van a ser las P4, P5 y P9, que para nosotros van a ser lo más cercanos al 80%. ¿Esto qué implica? Esto implicaría para nosotros que estos de acá son los primeros eventos que tenemos que solucionar o que dar importancia, porque para estos son los más vitales, son los más importantes.
Bueno, hay otra teoría en que dice que lo más cercano no van a ser los que están cercanos al 80% en el límite inferior, sino los que conjuntamente superan inmediatamente el 80%. Por lo tanto, los eventos que debemos estar trabajando sería el P4, el P5, el P9 y el P2. Que estos en conjunto, en el acumulado, podemos ver que superan el 80%, que es el inmediato. Entonces, estos serían los que teníamos que estar trabajando. Entonces, Pareto, ¿qué es lo que hace? Grafica la distribución acumulada y la relativa. Y hace el sectorizando. ¿Qué cosa? Sectorizando lo más cercano al 80%, ya sea como límite inferior o como límite superior. De manera clásica, lo que se trata de buscar es priorizando, pero que supere el límite superior. Entonces teníamos que trabajar con un P4, con P5, con P9 y con P2. Si eran los eventos que tenemos que estar priorizando y para nosotros, de acuerdo a Pareto, son los que debemos de estar